Cuando la Iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. En medio de una serie, aquí en la iglesia trabajamos por series de prédicas donde estudiamos temas particulares. En este momento estamos en una serie que está cerrando que se llama El Menos Apto. Es una serie basada en el libro de Jueces. Hoy cerramos la serie. ¿Cuántos han estado en toda la serie? Puede poner su mano en alto. ¿Cuántos de verdad han aprendido? Ha sido de bendición, ¿verdad? Ha sido muy bonito. Mucha gente se me ha acercado a decirme, pastor, he visto el libro de Jueces desde una óptica diferente. Para mí ha sido de mucha bendición estar acá. Y hoy le damos ese cierre a un libro que nos deja mucho y que espero que hoy retomemos cosas y le deje mucho. Quiero empezar con una historia que creo que conecta con la serie. El otro día estaba viendo un programa en History Channel que se llama El Precio de la Historia. ¿Cuántos han visto El Precio de la Historia? Bueno, es vacilón. Resulta que estaba este señor Rick, el que adquiere los productos, iba a una bodega donde vendían zapatos deportivos. Ahorita está muy de moda. Tal vez si usted es como yo, con cierta edad y ya se siente viejo para la iglesia, los de Radical sepan que me dicen Señor, entonces ya me siento viejo para la iglesia. Esto es nuevo para mí, los de Radical que me dicen Señor, ya saben que los estoy viendo. En fin, ahorita en la generación joven está muy de moda el tema de las tenis, de buscar si las tenis cuánto valen y ya hay tenis de colección y eso. Resulta que ellos llegan a la cena de zapatos y empiezan a sacar las famosas Jordans, ¿verdad? De la alacena. Yo cuando estaba chiquitillo, mi papá viajaba mucho y me acuerdo que me compró unas Jordans y hoy me arrepiento tanto de que hice esas tenis, podrían valer mucho dinero, en fin. Resulta que en medio de encontrar las tenis, le dice Rick, dice, ¿cuál? Traiga las tenis más caras. Y sacan una caja en serio que parecía como de oro, sacan la caja, abren las tenis y sacan dos zapatos que parecen zapatos míos en el closet mío, pero obviamente tenían un valor. Y ellos dicen, ok, estas son las Jordans que Jordan usó en la película de Space Jam. Si Jordan no las hubiera usado, esas tenis rondan alrededor de $500 hasta $1,000 si no las hubiera usado. Pero Jordan mismo, y quiero decirles, Jordan es el mejor jugador de básquet. Si usted es joven y no vio a Jordan, sepa que LeBron no es el mejor jugador de básquet, es Jordan. Y si usted realmente comprende el peso de eso, sacaron las Jordans y dicen, el precio de estas tenis son $1,500,000. ¿Y por qué valen tanto las cosas? ¿En qué momento unas tenis, que me imagino hechas en Taiwán, con material barato y que les costaron $20 hacerlas, pasaron a costar $1,500,000? Y aquí viene la clave, si usted está notando, si usted me está poniendo atención, llévese esto. Porque el valor no está en el material que se usó, el valor está en quién usa las tenis. Eso le generó el material. Guárdeme eso para la prédica, ya lo vamos a ver más adelante. Y si usted no sabe lo que le estoy hablando, es el mejor jugador de todos los tiempos en la película más icónica de todos los tiempos. Nada más quiero decir eso. Sigo a lo que viene. Entonces,
El libro de Jueces, hemos estado hablando de estos hombres que Dios usó para establecer el propósito que él tenía. No sé si se acuerdan, pero empezamos entendiendo que está en la temporada donde Dios le hace un llamado al pueblo de Israel a establecerse como nación. Para establecerse como nación ellos ocupaban una cultura, un gobierno, un lugar y una población. Por eso no leamos de forma muy superficial cuando encontramos generaciones en la Biblia. Usted ha visto que a veces nos brincamos la parte y tal hijo de tal otro, y uno dice como, mira, esto no me está aportando. Hermano, cada vez que usted lea eso, recuerde lo siguiente: ese es Dios diseñando el pueblo que un día iba a establecerse en Israel. Era Dios obrando en medio de generaciones, Dios haciendo la generación, Dios creando el país al cual Dios le dio una cultura. ¿Cuál era la cultura de ese país? Lo que la Biblia dice en el Pentateuco: Levítico, Deuteronomio, Números. Los requisitos de ahí era la cultura que ese país debería de vivir, una cultura dada por Dios, un pueblo creado por Dios, naciendo de mujeres estériles. ¿Se acuerda? Sara, Abraham, Jacob, Isaac, todas mujeres estériles, Dios creando. Dios crea una cultura y Dios lo va a llevar al lugar donde Dios quería. Y el pueblo estaba en el proceso de entrar en el lugar donde Dios lo quería, pero el pueblo vio oposición. ¿Cuál era la oposición? Ya había un pueblo ahí. Y Dios le dice, no se mezclen, porque la cultura santa que yo les estoy dando no se puede mezclar con la cultura de esa pagana, de ese pueblo, y ellos no hacen caso. Y usted ve donde Dios empieza a levantar libertadores con ese fin. Cada vez, conforme pasaba el tiempo, se iban de libertadores muy buenos, muy usados por Dios. Allá usted les ve los rollos, cada vez se van mezclando. Y usted ve que pasan por Gedeón, el temeroso, que después hace una mezcolanza de conceptos, Jefté, que comete un montón de errores, que sacrifica a su hija, etcétera, hasta que lleguemos a lo peor, a Sansón, un hombre sin carácter, un hombre que usado por Dios, pero que vivía de concubinato en concubinato, en una inmoralidad sexual completa. Y usted se preguntará, hay una pincelada rápida, ¿cómo cierra este libro? Este libro cierra con algunas historias que van todas relacionadas entre ellas, porque tiene un fin, y ya lo vamos a ver. Pero son historias, no sé si se acuerda el primer día que yo le conté, en la medio de la degeneración, vamos a llegar a lo peor. Y a veces, cuando usted lee esto, ¿cuántos ya terminaron de leer Jueces? ¿Terminaron de leer las historias que faltaban? ¿Hay alguien que ya lo leyó todo hasta el final? Ok, usted dice, ¿cómo está esto en la Biblia? O sea, de verdad, esa es la conclusión que uno llega. ¿Cómo es que la Biblia habla de este tipo de temas? Y usted ve lo siguiente. Empieza con la historia de un hombre que se llamaba Micaías. Este hombre empieza diciendo que tomó prácticamente robado dinero de su mamá. Ve hasta dónde llega el corazón humano. Y lo devuelve, y al final con ese dinero hace ídolos y empieza a idolatrar ídolos y contrata a un levita, un sacerdote, un hombre que fue destinado para ser una persona de altar, y lo contrata para ser su sacerdote personal y mitigar un poquitito su mala conducta y pensar que eso le iba a dar algún tipo de aprobación. Y este hombre agarra a este sacerdote, y luego usted ve que empieza otra historia del pueblo de Dan, que nunca llegó a conquistar la tierra que le tocaba a ellos. Entonces ellos pasan por la casa de este hombre, prácticamente convencen al sacerdote de mejor trabaje con nosotros, es mejor ser sacerdote de muchos que sacerdote de uno. Y ahí va el sacerdote con su sarta de ídolos y de idolatría detrás de Dan, atacar un pueblo pacífico y tomar la tierra que a ellos les dio la gana. Vea dónde va cayendo el pueblo. La historia que sigue: sacerdotes corruptos, pueblos destructivos, hombres implacables. La historia que sigue es probablemente la historia bíblica más cruda que yo he leído. Un levita con su concubina. ¿Qué hace un levita con su concubina? Voy a ponerlo en palabras del contexto actual. Un levita con su amorío, con la persona con la que debería estar casado y no lo está. Y este hombre con esta mujer va de pueblo en pueblo hasta que llega a un pueblo completamente corrupto de la tribu de Benjamín. Se quedan esa noche y el pueblo va, le toca la puerta y le dice: salgan, salgan, porque queremos tener relaciones con todos ustedes.
Y en medio de eso, él decide agarrar. ¿Quién hace eso? ¿Qué hombre hace eso? A su pareja, sáciense. Y la violan una y otra vez. Una y otra vez. Y esa mujer muere. Y en medio de ese acto terrible, vienen todas las tribus de Israel, se juntan y dicen, esto no puede pasar, acabemos con Benjamín. Y destruye hombres, mujeres y niñas. Todo, acabaron con todos. Quedaron 600 de toda una tribu, de miles. Y el pueblo se vuelve a juntar. ¿Qué hicimos? Acabamos con nuestro hermano. Ahora ya no somos 12 tribus, somos 11. Y ya sé, se nos ocurrió la genial idea que en la asamblea no vino la tribu de Jabes de Galaad. Saquemos esposas de ahí. Y fueron, agarraron las esposas y cásense con estas mujeres. Pero nos quedaron 200 hombres que no tienen mujeres. Ya sé qué hacemos. Hay unas mujeres que van y danzan en la festividad de Siloé. Saquemos mujeres de ahí, vayan, se esconden. Les dieron la táctica y se roban las mujeres de ahí. Y uno dice, por Dios, hermano contra hermano, pueblo contra pueblo, familia contra familia, destrucción, inmoralidad, idolatría. ¿Y cuál es la clave que une todo esto, hermanos? Jueces 21-25, vaya, léalo. Lo va a encontrar varias ocasiones en esos capítulos a partir del 17. Dice, en esos días Israel no tenía rey. ¿Cuál era el rey que Dios planeó? ¿Se acuerda? Hablamos de la nación. ¿Cuál era el rey que Dios quería? ¿Alguien? ¿Saúl? No. Dios, Jehová. Ese era el diseño de Dios, una nación distinta, con un gobierno distinto, dirigido por Jehová. Él quería ser el gobierno, Él quería dar las instrucciones, Él quería ser el rey. Un pueblo que no tenía rey. Entonces, podemos concluir lo siguiente: un pueblo que no tenía a Jehová. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. En otras palabras, cada uno hacía lo que le daba la gana. ¿Qué podemos concluir de esto? Que esto no es lejano a lo que nosotros vivimos hoy ahí afuera. Esto no es lejano a la realidad, porque si yo le pudiera poner un título a toda esta cualidad de ese pueblo en este momento, yo le pondría el siguiente: relativismo social. No sé si usted me está agarrando el concepto. Todo era relativo. Relativo a qué siento, relativo a qué creo, relativo a qué pienso, relativo a qué creo yo que es mejor para mí. Y hermanos, aquí empieza la prédica de hoy. Dios no nos creó para nosotros vivir en un relativismo moral. Dios no nos creó para tomar decisiones con nuestra mente o con nuestro corazón. Y yo no le estoy diciendo que deje de ser una persona racional. Hay oportunidades que Dios nos da donde no viene claramente establecido, y Dios nos dice: usa la sabiduría. Y hay ocasiones donde nuestras emociones no son malas, Dios las puso ahí, pero no son el timón de nuestra vida. Dios nos creó para que nosotros decidamos según lo que escrito está, según lo que Dios dice que es mejor. Porque le tengo una noticia: Dios, que te creó y que me creó, sabe lo que es mejor para ti y para mí. Y esto no tiene que ver con lo que yo crea o con lo que yo sienta. Tiene que ver con lo que yo sé que es lo correcto. ¿Por qué Adán falló en el Edén? Porque Adán empezó a dirigirse por lo que él creía y lo que él sintió, y no por lo que Dios dijo. ¿Qué fue lo que Dios dijo? No comas del árbol. Siento ganas, siento atracción, me parece lógico lo que me está diciendo la culebra. Entonces voy y lo hago y empiezo a salir del diseño de Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Amén. Ok. Acuérdese que yo lo voy a poner a hablar hasta que yo diga: ok, ese amén está bien, está conmigo. Y quiero llevarlo a entender la historia de qué es lo que pasa después de esto, después de ese pueblo corrupto. ¿Qué sigue después de Jueces? Después de Jueces entramos a un libro que se llama el libro de Ruth. ¿Alguien ha leído el libro de Ruth? Sí. El libro de Ruth es un libro que pareciera que está metido en medio de una historia que no tiene sentido. Viene una línea histórica
donde podríamos brincar al libro de Primera de Samuel y ver la continuidad de lo que Dios está haciendo, porque Samuel nace en medio de esta temporada de jueces. Es más, yo le conté a usted, los jueces eran regionales. Samuel es el que trae unidad como nación, el gran profeta de Dios que trae unidad como nación. Y en medio de eso se mete la historia de Ruth. Y la historia de Ruth, cuando usted lo lee, de esta mujer que era su suegra, Noemí, esta mujer, en algún momento Noemí, Ruth y Orfa, que era la nuera, la otra nuera, ya ni sé cómo es la línea genealógica, pero la otra nuera de Noemí, ellas pierden a sus esposos y les dice Noemí, vayan a su tierra. Ellas no eran israelitas, regrésense al lugar de donde ustedes nacieron. Y le dice, Ruth le dice, Noemí, yo no me voy a apartar de ti. Tu Dios, la famosa frase del libro de Ruth, tu Dios será mi Dios. Tu pueblo es mi pueblo, tu Dios mi Dios. Y esta mujer entra, y tal vez una palabra que no me gusta mucho, pero es cierto, en el pacto de Dios, en el propósito de Dios, en lo que Dios quería hacer con la vida de ella. Y esta mujer, bajo esta cobertura, se va con Noemí a Israel y empiezan a tratar de rehacer su vida. Y conoce a un hombre que se llamaba Boaz. Y ahí empieza la historia romántica de Ruth con Boaz. Y usted dice, qué raro, no entiendo hacia dónde va. Pero el libro termina, tiene varias enseñanzas, pero termina, el centro es lo siguiente. Quiero invitarlo a que vaya a Ruth 4:17. Las vecinas decían, ¿se acuerdan? Se terminan casando y tienen un hijo y se restaura las generaciones de esta mujer Noemí. Por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Y él llegaría a ser el padre de Isaí y el abuelo de David. Y usted me dirá, es que esto lo metieron para conocer la genealogía de David. Sí, es cierto, es histórico, pero creo que tiene una trascendencia más importante y es la siguiente. El rey, ya lo vamos a ver, que el pueblo quiso escoger para ellos mismos era Saúl. ¿Se acuerda? Fue el rey que el pueblo quiso, que Israel dijo, queremos un rey, queremos a Saúl. Pero el rey que Dios quiso fue David. Y hoy estamos viendo a Jehová Jireh actuando. Yo le enseñé una vez, hermanos, y quiero recordarle, refrescarle la mente. Jehová Jireh no es Dios mi proveedor. Es Dios el que provee antes de que yo tenga necesidad. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está despierto? Sí. Es Dios el que provee desde antes que yo vaya a la prueba. Dios está gestando en su soberanía y acomodando las cosas, porque Jehová Jireh va a aparecer en medio de cualquier circunstancia. ¿Y sabe qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? Estamos viendo a Jehová Jireh, que sabía que el pueblo iba a escoger el Dios que iba conforme a su corazón, y no era el Dios que iba conforme a su corazón, y no era el rey que él quería. Y Jehová años antes estaba diciéndonos a nosotros que antes de que el pueblo se creara, antes de que Samuel naciera, antes de que Dios pusiera al pueblo en esta situación, Dios estaba gestando el rey que él quería. Y yo creo que esto tiene un mensaje para usted, hermano. No importa qué tan oscura esté tu situación, Jehová ya está gestando cosas en los aires que quizá no has visto, pero Jehová Jireh ya está operando. ¿Cuánto le pueden dar un amén a eso? De verdad, si usted hoy vino en necesidad, a mí me gustaría que me dijeran, ¿sabes qué? Jehová Jireh te ama y está proveyendo desde antes de que la prueba venga. Ya Dios está acomodando las cosas. El Dios soberano, el Dios sobre tiempos, el Dios sobre lugares, el Dios sobre acontecimientos. Y luego pasamos al libro de Primera de Samuel. El libro de Primera de Samuel empieza con un sacerdote llamado Elí. Sacerdote que ministraba en el templo, pero un sacerdote que tenía un gran problema. No era un buen papá. Y creo que en Jueces lo hemos tocado también varias veces, porque su rol, voy otra vez, padres, nuestro rol es ser un estorbo para el pecado de los hijos. ¿Está conmigo, papá? Ese es su rol. Apagar el tele, pelearnos con ellos, jalarle las orejas, decirle no sales en carro, no te doy plata, pero nuestro rol es ser estorbo para que ellos no pequen. El padre que no adquiere su rol porque prefiere ser amigo,
va a haber las consecuencias de eso. Nuestro rol no es ser amigo de nuestros hijos, si se puede bien. Nuestro rol es ser un estorbo y honrar a Dios con eso y decirle: Señor, aquí en mi casa, mi hijo va a tomar sus decisiones, pero en mi casa no voy a tolerar pecado. Y ese fue el error que cometió Elí. Y sobre este hombre, Dios provee una vez más, sobrenaturalmente, hijo de una mujer que no podía tener hijos, de Ana, y le da un hijo, y el Señor levanta al sacerdote que él quería, y el profeta que iba a ser usado por Dios. Y es más, hermano, hay que estudiarse la vida de Samuel. Hay pocos hombres con una vida tan intachable en la Biblia como Samuel. La integridad de este hombre hay que estudiarla. Si usted quiere caminar en integridad, estúdiese la vida de Samuel, porque pocas tachas ve usted en este gran hombre de Dios. Y Dios le manda a este hombre que unifica el reinado, que se gana la reputación y el amor por ser un gran hombre de Dios. Y el pueblo, en su paganismo, en sus errores, en su incongruencia, en su deseo de hacer lo que ellos quisieron, empezaron a ver otras naciones con reyes. Y dijeron, si usted está anotando, anótelo: yo quiero tener un rey como el resto de naciones, porque intentamos de condicionar nuestra vida por lo que vemos afuera. Y decimos: yo necesito lo que estoy viendo en otro lado. Y anótelo, porque esto lo vamos a usar para el final de la prédica. Y hermanos, el pueblo insiste. Samuel trata de razonar con ellos y decirle: esto no les va a hacer bien, el rey los va a tener de esclavos, va a pasar esto, van a tener que pagar impuestos. No, yo quiero un rey. Está bien, dales al rey. Y vas a llegar a 1 Samuel 9, del 1 al 2. Quiero invitarlo a que vaya ahí conmigo. El rey que el pueblo escogió, dice la palabra del Señor: había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto de Israel, y era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Entonces vemos a un hombre que tenía al menos 3 cualidades. Creo que hay otras más: era guerrero, era muy buen líder, era un líder atractivo, lo que decía se hacía. Pero vemos un hombre que era rico por genealogía, un hombre que era guapo y un hombre que era alto. Todas las cualidades humanas. No se extrañen porque el pueblo vio a este chico y dijo: este es el candidato perfecto para liderarnos. Esta es la persona que Dios quiso que dirigiera al pueblo. Pero más adelante vas a ver esto: sus cualidades físicas no suplieron nunca sus defectos en su carácter. Y este hombre, lo que sucede es que en una ocasión van a la guerra, y lo que el Señor dice: no toquen, porque esto es anatema. Tocó el anatema, decidió traerlo, y el Señor dice: hasta aquí con este, lo rechazo, ya no puedo seguir dándole la oportunidad. Y vamos a ver cómo Samuel, Dios le dice: voy a levantar a otro. ¿Se acuerda? El que estuve preparando hace años, el que yo venía trabajando su genealogía, el que yo venía trabajando a las personas para que se fuera gestando esto. 1 Samuel 16, 5 al 7. Y el Señor le dice: ve a la casa de Isaí, ahí vas a encontrar al próximo rey de Israel. Estando Saúl vivo aún. ¿Se acuerda la historia? Y dice: sí, contestó Saúl, vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos, y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y dijo: claro, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no lo juzgues por apariencia, por su estatura, porque a este yo lo he rechazado. Porque Samuel vio con sus ojos, porque estaba acostumbrado a lo que Dios había elegido anteriormente: al alto, al fuerte, al guapo, al capacitado, al que tenía todos los checks de la lista.
Y ve a este hombre y dice, claro, este es el que se va a terminar agarrando con este hombre porque va a tener que levantar un ejército para poder levantarse contra el rey. Lógicamente lo que me parece, ya él estaba acostumbrado a esto. Y le dice el Señor, no, ese no es el que yo quiero. Ese no es el que yo escogí. No lo juzgues por cómo se ve. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. ¿Está conmigo, iglesia? La gente juzga por apariencias, pero el Señor mira el corazón. Dios anda buscando gente con el corazón para Él. Yo no sé si usted me escuchó, hermano. Dios anda buscando gente con un corazón para Él. Y sigue la historia y empiezan a pasar cada uno de sus hermanos. Y Isaí trae a uno y trae a otro y le dice, no, este no es, este no es, este no es. Y pasaron todos. Y Samuel le dice, Isaí, ¿no tienes otro? Y dice, no, estos son todos tus hijos, versículo 11, ¿que tienes? Y dice Isaí, sí es cierto. Hay uno, el más chiquillo, contestó Isaí. Pero ese está allá en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Está haciendo lo que nadie quiere hacer. Está haciendo el trabajo difícil. Y le dice Samuel, manda a llamarlo de inmediato. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo y el joven era chiquitito, probablemente delgadito, trigueño. Dice que apuesto, no el más apuesto, será Saúl. Pero un chiquillo lindo y con ojos bonitos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Y al estar David de pie entre sus hermanos, enfrente de todos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino sobre este hombre, con gran poder sobre David, a partir de ese día. Un hombre que se acostumbró a que el Espíritu de Dios estuviera con él. Y luego Samuel regresó a Ramá. Con esto ya voy dando un cierre general. Yo sé que estamos en una historia, pero quiero hacer un par de conclusiones. Número 1, hermanos, ¿qué aprendimos de hoy? ¿Hasta dónde llega el corazón del hombre? Lo vimos al inicio de la serie, lo quiero recalcar. Si usted no mata lo que Dios le llamó a matar, eso va a venir a pedirle cuentas a usted, va a venir a aniquilarlo a usted. Si usted no saca el pecado que Dios te llamó a sacar, mi hermano, van a pasar días, quizá meses, quizá semanas, pero ese pecado va a venir a demandar a la puerta de tu casa, de tu familia, de tus generaciones, a pedir cuentas, porque el pecado tiene poder. A un punto donde Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para quitarle el poder al pecado. Pero el pecado que usted y yo tenemos, mi hermano, va a venir a demandar cuentas si nosotros no lo traemos a los pies de Cristo y a entregarlo, a decirle, Señor, aquí está, esto es lo que soy, sánalo, porque si tú no entras, no hay forma de sanarlo. ¿Está conmigo, iglesia? Y lo segundo, no busques imitar lo que el mundo tiene. Nosotros no somos de este mundo. Nuestra mejor porción no está allá afuera. Nuestra mejor porción no es estar casados. Nuestra mejor porción no es tener hijos, no es tener dinero, no es tener cosas materiales. Nuestra mejor porción es que un día Dios nos va a pedir cuentas de lo que hicimos en esta tierra. Dios te va a pedir cuentas de a quién le predicaste en tu trabajo y a quién no. De cómo le hablaste a tus hijos y cómo no. De cómo serviste en la iglesia o cómo no. De las veces que pudiste haber sacado y no sacaste. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo. Estoy hablando de dedicación, estoy hablando de entrega. Del momento donde Dios te dijo, ese es el don que yo te doy, lo quiero para mí. Y decidimos usarlo solamente para generar dinero y ponerlo en nuestro bolsillo. Dios te va a demandar por eso. Nuestro fin es glorificar a Dios con nuestras vidas. El éxito del creyente es entre más usted mengüe, más Dios se hace presente. Entre más chiquitito se hace usted, más Dios crece. Pero estamos en la serie de los menos aptos. Y yo creo que hay un texto que engloba la serie. Juanjo, si me ayudas, por favor. Recuerden
Amados hermanos, dice 1 Corintios 1, 26 al 29. Recuerden, hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. Hermanos, ¿de dónde te llamó el Señor? ¿De dónde te sacó Dios? Porque vas a encontrar en la Biblia que hay algunos hombres que usted ve, que usted dice, sí, claro, este califica, tiene esto, como Pablo. Un hombre erudito, un hombre capaz, un hombre que tenía las formas de hablar, pero esos son la minoría. La gran mayoría era el que no tenía ninguna cualidad, el que no tiene el currículum, el que no tenía la forma, y ese es el que Dios llama. En cambio, dice la palabra de Dios, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Y escogió lo despreciado, lo vil, dice Reina Valera, del mundo, y lo que se considera nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Por último, ¿por qué? Para que nadie pueda jamás jactarse en presencia de Dios. Yo no sé si usted está conmigo, pero Dios escogió al menos apto, al menos calificado, al que tiene menos formas de agradarlo a Él. Y Dios dice, ese que nadie vuelve a ver, ese que ha sido pisoteado, ese que no tiene nada que dar. Y la Biblia habla de 4 características: el ridículo. ¿Te han llamado ridículo por ser cristiano? ¿Te han dicho que sos tonto por ser cristiano? Cuando la Biblia dice necio, es tonto. Qué tonto usted andar en esas cosas, qué tonto usted seguir la fe, qué tonto usted ir a la iglesia, qué tonto le estará dando la plata a alguien, le está comiendo cuento a alguien. No lo he escuchado, yo sí, muchas veces. Al necio, al débil no solo físicamente, al débil mentalmente, al débil en sus cualidades, al débil en su carácter, al débil, dice la Biblia, que Dios escogió. Al despreciado. Voy a ponerle otro título más elegante para nuestra actualidad: al rechazado. ¿Has sido rechazado por seguir a Cristo? ¿Te has quedado sin amigos por seguir a Cristo? ¿Te has quedado sin familia por seguir a Cristo? Porque si a usted esto no le ha pasado, yo no sé si usted sigue a Cristo. La Biblia nos llama bienaventurados los perseguidos, dichosos los que sufrieron persecución, los que fueron insultados, los que han sido rechazados, los que han sido tomados por tontos, por ignorantes. Y el último es el más fuerte: el que no sos nada. Te han dicho que mejor no hagas nada, que no eres nada. Si hubieras nacido, no hubieras nacido, hubiese sido lo mismo. Pues cuando yo entro a esta serie, lo que encuentro es lo siguiente. Y si usted puede inclinar su rostro un momento. Dios escoge al menos apto. Pero Dios escoge al menos apto. Dios escoge a la mujer en tierra de hombres para liderar al pueblo de Dios. Te han dicho que no puedes porque eres mujer, como Dios lo hizo con Débora. Dios escoge al discapacitado, al zurdo, a Ahod,
para liberar a su pueblo. Dios escoge al viejo que tal vez es rechazado socialmente, como lo hizo con Otoniel. Dios escoge al campesino, al sencillo y al pobre, como Dios lo hizo con Sangar. Dios escoge al rechazado, hijo de prostituta, como lo hizo con Jefté, o al miedoso, como lo hizo con Gedeón. Dios escoge al débil en su carácter, como lo hizo con Sansón, y a pesar de sus fallas, Dios lo usa para sus propósitos. Dios escoge al tartamudo para ir delante del rey, sacar al pueblo de su opresión y dirigir a millones en cruzar hacia la tierra prometida, como lo hizo con Moisés. Dios escoge a la prostituta que no tenía nada, como Rahab, para dirigir a su pueblo a la conquista. Dios escoge al menospreciado hasta con sus padres, al que sus papás ni siquiera le dieron oportunidad, a los que sus papás ignoraron, como lo hizo con David. Dios escoge al extranjero en tierra extraña para ser reina y dirigir a su nación a evitar una catástrofe. Dios escoge al revolucionario, al de ideas fijas, probablemente sicario y asesino, para ser un hombre nuevo, como lo fue Simón, su discípulo. Dios escoge al cobrador de impuestos, al traidor de su nación y de su familia, para seguirlo a él, como lo hizo con Mateo. Dios escoge al pescador inculto, como lo hizo con Pedro. Incluso Jesús, el rey, debió haber nacido en Roma o en Atenas, las ciudades más importantes, y escogió un pesebre en medio de la miserable Belén y vivir en Nazaret, donde a él se le planteó: qué bueno puede salir de Nazaret. Y si Dios escoge esto, hermanos, no tiene que ver con la materia prima, sino con aquel que usó la materia prima, como fue con las tenis. Tu valor no está en lo que hiciste o lo que dejaste de hacer. El valor está en que el día en que el dedo de Dios se pose sobre ti y te toque, el valor está en la palma de aquel que nos amó. Y quizás, iglesia, quizás aparte de eso usted pueda decir: no tengo nada que ofrecer. Dígale eso a la viuda de Sarepta, que lo único que tenía es un poquitito de harina y un poquitito de aceite, y lo dio todo al Señor. Y el Señor empezó a abrir las puertas de los cielos, y vasijas y vasijas y vasijas de aceite salieron. Dígale eso al niño con 5 panes y 2 peces que alimentó a miles de personas. Dígale que no tienes nada al báculo de Moisés, que Moisés levantó y abrió el mar para que su pueblo pasara. Dígale que no tienes nada a Nehemías y a Esdras, que reconstruyeron una ciudad solo con sus manos. O dígales que no tenían nada a 12 pobres pescadores, en su mayoría, que cambiaron el mundo. ¿Qué no puede hacer el Señor con el menos calificado? ¿Qué no puede hacer el Señor? Quizá hoy tú eres el menos calificado, quizá hoy tú eres la persona menos apta, y yo quiero orar esto contigo, igual que hicimos en el culto anterior. Si tú eres ese menos apto, Dios quiere sanar eso en ti.